wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar un tema importante, un tema que queremos darle seguimiento, porque bueno, la pandemia todavía no termina a nivel mundial y obviamente México no es la excepción. Y a pesar de que ya se están abriendo muchos sectores, que en una parte es positivo, por supuesto que sí, pero hay que seguir tomando las medidas sanitarias. Y hay que seguir tomando en cuenta muchos aspectos y de todo lo que nos está afectando la pandemia, sobre todo al interior de los hogares. Ese es uno de los temas que vamos a platicar el día de hoy con dos expertos en la materia. Vamos a hablar de la violencia intrafamiliar, es decir, la violencia que se ha generado dentro de los hogares a raíz de que hemos estado muchas horas encerrados, padres de familia, los hijos, los esposos, las esposas, los hermanos, los primos, las abuelitas, todo el mundo, y se han dado desgraciadamente se han dado muchos eventos de violencia que ya han sido registrados por las autoridades judiciales, tanto a nivel federal como a niveles estatales y municipales, y por eso la importancia de este tema, verlo desde el punto de vista, lo que es el punto de vista jurídico, el punto de vista de los criminólogos y el punto de vista psicológico también, para saber por qué está pasando esto y por qué se incrementó estos números a lo largo de esta pandemia. Me da mucho gusto saludar a dos expertos en la materia para platicar de tema. En primer lugar, saludo al maestro Tomás Hernández. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, Miguel, buenas noches. Aquí gustoso de estar nuevamente en tu programa y pues con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Miguel. No, hombre, al contrario, Tomás, y también me da mucho gusto saludar al psicólogo, el licenciado Leopoldo Hernández. Polo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Pues contento, emocionado de divulgar ese tipo de temas y pues muy agradecido por la invitación. Gracias. No, hombre, al contrario. Bueno, ¿qué te parece, Polo, si empezamos contigo? Porque queremos abordar esas tres vertientes que yo lo acabo de comentar en la introducción de este programa. A ver, se han dado desgraciadamente muchos eventos de violencia en los hogares, y esto debido a que hemos estado muchas horas encerrados. Obviamente no es pretexto, pero sí nos gustaría saber la opinión de un experto como tú en materia psicológica. ¿Por qué se han dado todos estos eventos que hemos escuchado en medios de comunicación, que ustedes como expertos seguramente ya han recibido muchos casos así, que se han presentado muchos actos violentos en el hogar? Desde el punto de vista psicológico, ¿qué nos puedes compartir, Polo? Sí, mira, de inicio, bueno, pues nadie estaba preparado por una situación como esta. Entonces el pánico ahí es una variable que tenemos que considerar. El estar al interior del hogar es otra variable que hay que considerar. La dinámica familiar es otra variable que hay que considerar. Entonces, como vemos, yo podría enlistar todo este tipo de variables que debemos considerar y podemos identificar que es multifactorial esta situación. Entonces, primero podríamos ir empezando por entender cómo se detona esta irritabilidad y este estrés bajo un estímulo aversivo, pero el estímulo aversivo, digámoslo así, que no es tanto el problema viene siendo cuando es la constante. Ajá. Entonces, estamos todos como seres humanos, tenemos cierto umbral de tolerancia, cierto umbral de tolerancia a la sed, al hambre, al dolor, en este caso al estrés y al encierro. Entonces, la constante y demasiado tiempo expuesto a ese estímulo aversivo nos pone irritables, ¿sí? Poco tolerantes. Entonces, cualquier falla en la dinámica familiar, surgen los conflictos y las fricciones.
Entonces habría que entender que nosotros recibimos información del medio y del contexto en base a todos nuestros 5 sentidos. Todo el tiempo estamos recibiendo información del medio. Entonces, escuchar música fuerte un ratito está bien, pero escucharla mucho tiempo, ahí ya empieza a afectarnos, ¿sí? Comer dulce un ratito es riquísimo, comer dulce mucho tiempo nos empalaga. Entonces, es una manera de contextualizar y ejemplificar este ejemplo de cómo la constante se vuelve un problema. Entonces, ahí lo que nosotros podemos hacer es manejar todas estas variables por medio de la dinámica familiar, tratando que haya armonía, y lo que es muy importante, ya de manera individual, procurar la higiene mental. ¿Qué quiere decir la higiene mental? A veces nosotros en la higiene mental pensamos que está incluida la limpieza o me tengo que bañar. En efecto, la limpieza está incluida en cualquier aspecto que podamos mencionar la higiene. Sin embargo, en la higiene mental está todos los conceptos, todos los conocimientos, las técnicas, los hábitos, todos los usos que podamos tener para poder prevenir un malestar, una patología, incluso caer en problemas y estallar. Puede ser la respuesta al contexto de manera adecuada, pero puede ser inadecuada, y entonces ahí surge el problema y puede generar pues la violencia. De acuerdo, te lo agradezco mucho en tu primera intervención, Polo. A ver, ahora desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista criminológico, mi estimado Tomás, ¿qué nos puedes decir al respecto en un primer comentario sobre pues esta violencia que se ha generado y que desgraciadamente pues se incrementó a lo largo de esta pandemia que aclaramos, todavía no termina la pandemia, ¿no? Y es decir, este problema todavía sigue. Sí, todavía tenemos ese problema encima. Las sociedades, independientemente del país que sea, pues estamos frente a esta situación. Criminológicamente, Miguel, tenemos que tener en consideración aquellos factores exógenos que no son propios, que bueno, ya lo comentaba el experto en la salud, no son propios del individuo como tal, de la parte interna de su psique, ¿no? Sino esos factores exógenos, como son los políticos, económicos, sociales y culturales, donde pues no teníamos esa cultura de estar muy agregados al núcleo familiar por las necesidades económicas, políticas y sociales, por cuestiones de trabajo y demás, que pues bueno, el trabajador o el proveedor del recurso económico en casa sale muy temprano, a las 7, 6 de la mañana, y regresa a las 8, 9 de la noche. Ahorita que se da la situación de pandemia, pues ha tenido que ser retirado del centro de trabajo para trabajar desde casa, con el trabajo desde casa, y poder atender. Y entonces es cuando empieza la dinámica donde el individuo, el proveedor, empieza a tener una interacción con el núcleo familiar muy allegado, y donde no se conocían tanto la madre, el padre, y con los hijos, y empiezan los problemas. Pero ¿por qué no se veían, no se conocían? Por la cuestión económica. Esos factores exógenos son muy importantes de tratar para hacer una prevención de estas conductas y evitar que llegaran a ser conductas antijurídicas. Eso es desde el aspecto criminológico. Entonces, sí, las condiciones económicas, políticas y laborales, pues bueno, nos ha llevado a este cuadro donde el Estado tendría que tener más intervención para darle apoyo a los núcleos familiares, a la sociedad, para tratar de mitigar estos problemas, y de alguna forma, trabajando con la parte de la salud, el aspecto psicológico, trabajar con los núcleos familiares en diferentes niveles, padres, hijos, y todos integrados, que es un trabajo titánico, me queda claro, pero no imposible de llevar a cabo. Va a ser lento y mucho trabajo, pero bueno, criminológico, sí se empiezan a conocer esos factores o detonan esos factores exógenos para poder cometer esa violencia familiar, que en un momento dado pueden llegar hasta la parte jurídica. ¿Quieres que comentemos de una vez la parte jurídica o hasta aquí de lo de criminológico, Miguel? A ver, aguántame un momentito nada más para esa parte jurídica, porque sí está muy interesante, porque quiero nada más retomar de la parte psicológica, por lo de lo que acaba de comentar Tomás Hernández. A mí me parece algo, es que suena como hasta raro, ¿no? Resulta que en esta pandemia tuvimos que convivir con nuestra familia y resulta que no nos conocíamos. Cosa como, se me hace como hasta, no sé, decir hasta raro, ¿no? ¿Cómo que no nos conocíamos, Polo? A ver, cuéntanos. Bueno, sí, no podemos espantarnos, porque sí sucede los fenómenos psicológicos y al interior de la familia, en el aspecto social,
la familia es nuestro primer círculo social, digamos, en lo micro y en lo macro. Sí. Y afuera convivimos de alguna manera y al interior de la familia convivimos de otra manera. Esto hablando acerca de la dinámica de la personalidad, a veces pues sabemos que somos parte de una familia y que tenemos hermano, papá, mamá. Sin embargo, a lo mejor el decir que no nos conocíamos es pues darle un poquito de connotación, ¿verdad? Pero el asunto es que desde el punto de vista de la teoría general de los sistemas, una familia es como una maquinaria, como un relojito, y todos tienen una función. Desde el punto de vista psicológico, cada persona tiene una identidad. Eso quiere decir, tiene un rol, tiene una función. Sabemos qué es el hijo mayor, el hijo menor, y tiene una función. Sabemos que en la mañana se va a la escuela, sabemos que en la tarde regresa, come, hace tarea, y ya en la tarde noche se va al fútbol, se va al gimnasio, no sé. Entonces allá hay una dinámica que está funcionando, ¿sí? Entonces al interior de esa familia todos nos resguardamos, porque es otro concepto que debemos considerar también, que pensamos que estamos encerrados, y ya desde cómo nos metarepresentamos las cosas nos implica un problema. Entonces si cambiamos ese es que nos tienen encerrados, no, tenemos la oportunidad de resguardarnos, pero bueno, eso ya estaríamos hablando de otros temas como de idiosincrasia y usos y hábitos y costumbres, pero bueno. Entonces se rompe ese ritmo, esa función, y podemos encontrar que la familia puede estar estructurada, completa. Aún vive papá, aún vive mamá, están los hijos completos, nadie se ha casado, sigue el núcleo familiar o la familia de origen. Están estructurados, pero no están integrados, no se comunican. Cuando uno se comunica de manera, la forma en la que sea, cuando tenemos esta función y esta dinámica, cuando estoy haciendo toda mi cotidianidad, yo el hijo menor, yo el papá, yo la mamá, está funcionando. Pero entonces cuando se interrumpe y se acaba esa función de hacer cada quien sus actividades, hacemos de cuenta que se traba el sistema. Entonces allí habría que hacer una dinámica o desarrollar una estrategia para la convivencia al interior de la familia. Había que adaptarse. Y bueno, creo que ya es muy sabido que el adaptarse es una característica básica de los seres vivos, en este caso los seres humanos. Y por otro, dicho de otra manera, pues en este caso de la adaptación no sobrevive el más fuerte, ¿no? Sino el más hábil, el que más se adapta. Y en ese orden de ideas, pues el que está más adaptado va a tener menos problemas, menos percances, menos fricciones. Entonces a eso me refiero. Cuando se rompe la cotidianidad, cambiamos, me interrumpen la jugada o me cambian la jugada. Entonces ahí mi habilidad tiene que ser para adaptarme a la nueva dinámica. Y importante, considerar el higiene mental. ¿Cómo podemos considerar el higiene mental? La actividad física es piedra angular en la higiene mental. Ya mencionaba que pensábamos que la limpieza, sí, en efecto, la limpieza, pero por ejemplo la higiene mental tiene que ver mucho con saber lidiar con el estrés, la ansiedad, con el encierro. ¿Cómo lo podemos manejar? No estar expuestos tanto tiempo o de una manera constante al mismo estímulo. Tenemos que modificar. Si ya pasé mucho tiempo en la sala donde ahorita estamos todos, vamos a implementar una dinámica donde al rato paso al comedor, a la azotehuela, a mi recámara, al patio de afuera, al patio de atrás. Esas son las maneras en las que podemos implementar, y momentos en los que funcione la familia. Una manera muy práctica de hacer los momentos recreativos es practicar juegos de mesa, y es una manera de contrarrestar estos desbalances o desajustes, ¿no? Mientras uno va ajustándose un poquito a esos cambios que a todos se nos dificulta, ¿sí, Miguel? Muy bien, vamos a la primera pausa. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Wow, TV.
Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV, platicando con el licenciado Tomás Hernández y también el licenciado Leopoldo Hernández. A ver, estamos platicando sobre la violencia intrafamiliar y esto derivado precisamente de lo que hemos vivido o lo que hemos padecido en la pandemia. Ya nos comentaba algunas cosas aquí Polo Hernández, pero también Tomás nos estaba platicando algunos aspectos muy importantes y le pedimos precisamente, queríamos apartar lo que es la parte jurídica, ya la parte legal, vamos, cuando ya se presentan problemas más duros, más pesados que se han presentado desgraciadamente, queríamos abordarlo en este segundo bloque. A ver, te escuchamos, Tomás. Sí, bien, Miguel. Fíjate que a consecuencia de la contingencia que estamos viviendo, la pandemia, se ha generado la violencia dentro del núcleo familiar, que bueno, eso ha llevado a que el Estado, en el Ministerio Público, los tribunales tengan más trabajo. Se ha detonado divorcios, separaciones, abandonos. Esa parte de alguna forma genera una violencia dentro del núcleo familiar, la desgregación del núcleo familiar, que es la base del tejido social. Pero, bueno, mientras sea nada más en palabras, separaciones, todavía puede ser rescatable lo que es la parte, ¿no? En el orden de que el bien jurídico tutelado tiene diferentes niveles. Ya cuando se empieza a tocar la parte física, pues eso es lo más complicado, ¿no? Entonces, si ha llegado a tocar por parte de los padres, en este caso el hombre, golpea a los hijos, golpea a la mujer. Entonces, la situación que nos ha llevado la pandemia es que se han incrementado las carpetas de investigación para poder sancionar a estos autores de estas conductas, de estas lesiones, y pues muchas veces ha detonado hasta en el homicidio, Miguel. Se han visto casos muy severos que se empiezan a ventilar, ¿no? Y bueno, tan es así que ya teníamos la figura del agente del Ministerio Público especializado para violencia intrafamiliar, familiar. Hoy se ha incrementado el número de carpetas derivado de esta violencia, golpes a la mujer, a los hijos, que esas agencias, fiscalías especializadas para la familia, pues se han incrementado el número de carpetas y hay un sinfín de trabajo para ellos. Si de por sí tenían mucho trabajo, pues ahora tienen más y se están judicializando carpetas, Miguel, que la gente está llegando a los tribunales, están llegando a los reclusorios por esta situación, por toda esta violencia que se ha vivido, ¿no? Entonces, creo que es bien importante no perder de vista y tratar de llevar a cabo, pues, la contención, el trabajo, hacer la política pública en estas materias para no llegar hasta estos puntos, porque, bueno, la parte jurídica se ha incrementado bastante, ¿no? Oye, por ejemplo, a ver si nos puedes poner algunos ejemplos, Tomás, en el caso, por ejemplo, de la violencia que ocurra, es decir, que no sé, por decir algo, el esposo le pega a su esposa, ¿eso qué implica en materia ya de pues penal? Es decir, de que a cuánto acredita esa falta, ¿es una falta administrativa o años de cárcel, o si se le pega a los hijos? Obviamente me queda claro, por ejemplo, si hay un homicidio, me queda claro que ahí sí son muchos años de cárcel, ¿no? Pero a ver, cuéntanos un poquito más a detalle y lo digo con toda la intención para si alguien nos está viendo en este momento y tiene malos pensamientos, pues que se le vayan rápido, ¿eh? Sí, mira, fíjate que, bueno, hoy en día la ley contempla las lesiones y van por grado. Lo que antes eran lesiones primeras, segundas y terceras, hoy en día están clasificadas lesiones que tardan en sanar menos de 15 días y que no requieren hospitalización. Todo esto ya está tipificado en el Código Penal. De cualquier forma, la sanción es reclusorio. ¿Sí? Puede ser desde 2 meses hasta años, dependiendo la gravedad de la lesión que se genere, o hasta el homicidio. Y dependiendo la dinámica o cómo se dio la situación de el modus operandi, vamos, lo conocemos jurídicamente como el modus operandi, que es la dinámica de cómo se dieron los hechos. Entonces puede ser desde 1 o 2 meses hasta 70 años, que es el homicidio, cuando se logra acreditar que es un homicidio calificado o derivado de un feminicidio, que es dentro de la familia, que bueno, para el feminicidio se da la figura que exista una relación y una conexidad, ya sea familiar o un apego sentimental, carnal, para que se pudiera dar el feminicidio. Entonces, la pena máxima en el Estado de México es hasta 70 años de prisión, Miguel. Wow. Entonces,
dependiendo de cómo se va dando. Entonces, sí es importante tratar de frenar estas conductas, porque por mínima que sea la lesión, ya está tipificada en el Código Penal. Entonces, reitero, son lesiones que tardan en sanar menos de 15 días sin requerir hospitalización. Las segundas, que bueno, la tipificación es lesiones que tardan en sanar más de 15 días y que requieren hospitalización. Y las terceras son aquellas que ponen en riesgo la vida, la disminución o pérdida de un órgano o una extremidad, y pues bueno, ya después viene el homicidio. Entonces estamos hablando desde meses hasta 70 años. Entonces, más vale no meterse en problemas. Y también en las lesiones lo que se puede hacer es solicitarle a la autoridad judicial, ya sea en materia penal o vía civil, porque se puede llevar por ambas partes, pedir una medida de restricción y una medida de protección para que el autor de la conducta de esta lesión o esta violencia salga incluso del núcleo o del hogar para evitar esta violencia, ¿sí? O en su momento, o en su caso, marcarles una restricción de que se acerquen, porque bueno, también ha habido violencia que se ha dado a consecuencia de en los núcleos familiares donde ya estaban separados, pero existe el vínculo que se llaman hijos, entonces donde el papá, la mamá tenía la obligación de convivir con los niños y los niños ese derecho de convivir con el padre, pero el papá o la mamá no han permitido esa convivencia a consecuencia de la pandemia. Los tribunales han hecho, por medio de las circulares y tratando de salvaguardar el interés superior del menor, no generar las convivencias físicas sino virtuales. Entonces, obviamente, los padres pues sí se ponen de pestañas porque dicen, coloquialmente, ¿no? Es mi derecho de convivir con mis hijos, pero no es un derecho, es una obligación, pero ellos sí, emocionalmente, que el experto no lo puede decir, tener la convivencia con el apego a los menores. Entonces, genera esa violencia y entonces ya no te deposito pensión alimenticia, entonces ya no voy, entonces me llevo al niño, se puede dar la sustracción del menor, no te lo dejo ver, y viene ese conflicto que lamentablemente se empieza a ventilar en los tribunales. Entonces, ya sea vía civil o vía penal, está muy complicado. ¿Por qué? Porque nuestra cultura mexicana no estaba preparada o no está preparada aún para tener este tipo de convivencias o hacerle frente a este tipo de contingencias. Y máxime, otra parte muy importante, Miguel, que el Estado no ha hecho una política pública para efecto de darle frente a la contingencia o hacer de la mano la contingencia para hacerle frente a la pandemia. Híjole, está muy interesante lo que mencionas, pero está también, híjole, de miedo, ¿no? De lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país debido a esta pandemia. No ponerla, obviamente no la estamos poniendo como pretexto, pero la verdad es que sí, ha ocasionado muchos problemas al interior del hogar. Oye, Polo, antes de irnos a la siguiente pausa, me gustaría saber lo siguiente. A ver, yo he escuchado mucho, y seguramente ustedes también lo han escuchado, para resolver un problema, por ejemplo, hablando, no sé, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, me van a entender por qué lo voy a mencionar. Para que, por ejemplo, una persona que tiene un problema de alcoholismo, lo primero es que lo tiene que reconocer, ¿no? Digamos que ahí va adelante, o sea, va en ventaja porque ya reconoce cuál es su problema y después recurre a un especialista. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque yo creo que aquí tendría que pasar lo mismo, Polo, es decir, que una persona o una familia que está padeciendo violencia en el hogar tendría que reconocerlo también, que está viviendo esa violencia y obviamente recurrir a los especialistas. En este caso, por ejemplo, a los psicólogos. ¿Tú cómo ves este aspecto? Tú, en tu experiencia, Polo, ¿la gente sí está recurriendo al especialista para decir, necesito ayuda? Sí, la consulta del día a día se ha incrementado, sobre todo con características de ansiedad, personas que padecieron COVID y que superaron el COVID, algunas tuvieron el curso de esa enfermedad de manera grave, otras no necesitaron hospitalización, pero el aspecto mental fue muy avasallador con ellos y requirieron de la atención. Cuando surge este problema, padecen un trastorno de la adaptación, que nosotros técnicamente podríamos llamarle trastorno de estrés postraumático. Entonces requieren la atención.
se hace una evaluación, una valoración y diseñamos si se requiere la intervención de en esta área de la medicina, la psiquiatría, sobre todo cuando se requiere tratamiento farmacológico. A veces no es necesario, a veces solamente con psicoterapia es suficiente, pero a veces sí es necesario el tratamiento farmacológico. Y cuando se implementa el tratamiento de manera, digámoslo así, integral, el pronóstico es muy favorable. Entonces sí han aumentado las consultas y a lo mejor la situación de violencia, el fenómeno ahí siempre había estado, pero ahora se agudizó, se disparó. Pero si revisamos, yo creo que este problema no es agudo al momento si hacemos un análisis transaccional, pero si hacemos un análisis longitudinal, podríamos encontrar que ese tipo de violencia o esa violencia que se vive al interior de la familia ya es crónico, ese problema, ya se viene arrastrando y pues bueno, como lo comentaba, situaciones que son multifactoriales y que se tienen que corregir, pero sí se ha aumentado demasiado la consulta, Miguel. De acuerdo, voy a la siguiente pausa, estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes hasta LTV, platicando acerca del tema de la violencia intrafamiliar. A ver, estábamos platicando antes de irnos a la pausa con el licenciado Leopoldo Hernández. A ver, yo nomás quisiera terminar esta parte porque sí es muy importante que aclararla. A ver, en la experiencia que has tenido, Polo, ¿qué has visto más? O sea, en cuanto a los casos, obviamente no queremos que nos des detalles de las personas, por supuesto que no, pero sí que nos hables de manera general. ¿Quiénes piden más ayuda? Es decir, ¿quiénes levantan la mano para pedir más ayuda? Es decir, las mamás, los papás o los menores de edad o los adultos mayores. En tu experiencia, ¿qué es lo que has visto en esta pandemia? ¿Quiénes son los que levantan más la mano? En promedio, vamos a decirlo así, que son las mamás. Okay. Son mamás jóvenes, o sea, un grupo etario, mamás jóvenes, podemos hablar de entre 30 a 35 años. Uh-huh. Pueden ser mamás todavía mucho más jóvenes, ya sí, adultas, pero jóvenes, o pueden ser ya adultos maduros. Pero en promedio, si hacemos así un grupo etario, es más o menos entre 30 a 35 años. Son mamás okay, jóvenes, sí, madres de familia, puede ser que son madres solteras o madres que están en concubinato o bajo cualquier régimen de convivencia y de 1 o 2 hijos, es el promedio en general y son las que acuden a pedir la ayuda, sobre todo porque se está juntando la situación, las exigencias y lo que exige el marido como tal, exige su tiempo, exige que sus necesidades sean cubiertas, pero también los hijos exigen que la comida esté a tiempo, exigen que haya ropa limpia, exigen que se les atienda o se les apoye en sus clases virtuales. Entonces ahí como que la mamá se vuelve como eje rector o piedra angular y que tiene, en este caso, pues mis respetos y además ellas son las que tendrían que estar así estoicas, o sea, con una verticalidad para poder sacar adelante el núcleo familiar. Pero sí son ellas, las mujeres y más o menos de 30 a 35 años, las que están solicitando el apoyo, Miguel. De acuerdo. Ahora, sobre esta misma vertiente, tú más, yo te preguntaría desde el punto de vista jurídico, ¿quiénes son las personas o el grupo que busca más ya esta asesoría y estos servicios jurídicos porque se han presentado pues casos de violencia intrafamiliar? Sí, Miguel, en efecto, mira, pues como lo comenta ya Leopoldo,
sí ha sido la mujer la que busca este mayor apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es en quien recae más la violencia en ellas. Entonces, pues bueno, se ha incrementado el número de divorcios, el número de denuncias por parte de las mujeres, porque pues en teoría es el sexo débil, ¿no? Que bueno, por cuestión psicológica sería el sexo débil, pero porque hay mujeres también muy fuertes, ¿no? También hay violencia que se ha generado en contra de los hombres, pero el mayor porcentaje es por parte de las mujeres. Y sí, como dice, digo, no hay jurídicamente, pues bueno, han acudido a requerir el apoyo, la atención las mujeres como madres, que porque ya el marido ya no las aguanta, las golpea, se quiere salir, golpea, maltrata a los hijos, ¿qué podemos hacer si me divorcio? ¿Qué garantías hay para mí, para mis hijos? ¿Por qué? Pues porque se desespera el marido, porque tiene que ayudar a los hijos en las tareas, en las actividades virtuales académicas, y pues la mamá, como bien lo mencionan ya, atendiendo al hogar y las necesidades de cada uno de los integrantes, ¿no? Entonces los hijos, pues ellos se concretan al estar en la máquina, hacer la tarea y sacar adelante pues sus clases, ¿no? Los niños pequeños, los jóvenes, ese es otro gran problema, los jóvenes queriéndose salir de casa para tener actividades sociales, irse a los antros, ¿no? Que bueno, ponen en riesgo esa situación al núcleo familiar, y pues el esposo ya no aguantando, ya no teniendo esa tolerancia, y pues la esposa, la mamá es la que corre a la parte jurídica para ver qué podemos hacer, que le ponga una medida de restricción al esposo, que qué podemos hacer con los hijos, y si lo demando y me divorcio, lo van a sacar de la casa, me va a seguir dando dinero, no, ¿qué va a pasar? Entonces sí ha sido mucha el crecimiento y sobre todo por parte de las mujeres. De acuerdo. Ahora vamos a pensar una situación y que pues obviamente ha pasado, desgraciadamente la han padecido muchas familias mexicanas a lo largo de esta pandemia, que es el factor económico. Es decir, muchas personas desgraciadamente han perdido su empleo, los han corrido, los han liquidado, bueno, inclusive no les han dado su liquidación, su finiquito, y están en la calle de la amargura. Tuvieron que sacar a los hijos de las escuelas particulares, hay pocos recursos económicos que llevar a casa, y este es un factor que obviamente afecta la estabilidad de la familia. En esta situación en particular que estoy mencionando, ustedes, ¿cuál ha sido la experiencia? Me gustaría escucharlos a los dos desde el punto de vista psicológico y jurídico. Si se han presentado estos casos, hablando contigo primero, Polo, si por estos factores económicos se han desatado toda serie de lo que ya hemos hablado, de violencia en la casa, porque no hay sustento, no hay dinero, porque no hay chamba por la pandemia que acabó con muchas cosas. Sí, en efecto, pero bueno, de ninguna manera está justificada ningún tipo de violencia. Sí, sí, sí. Pero entonces allí habría que hacer una revisión. Por ejemplo, el proveedor, que es el papá, y la mamá que administra o hace la distribución de los recursos y un buen aprovechamiento. Entonces allí habría que saber cuál es la dinámica al interior de la familia, porque es obvio que es un problema, que nadie estamos preparados para esto. El esposo no sabe qué hacer, se queda sin trabajo y pues no tiene recursos, ya no percibe nada. Entonces a lo mejor puede hacer, no sé, trabajos de manera provisional o improvisada, y va a ganar mucho menos o muy poco, ¿verdad? Entonces ahí podría ser que, bueno, ya hablaba hace un momento de la adaptación, tenemos que adaptarnos a los recursos, pero entonces a veces aquí cabe el punto de decir que no justificó nada, pero entonces la mamá o la mujer o quien administra o quien aprovecha bien los recursos, también tiene que haber una adaptación, porque no voy a juzgar, pero lo comento por lo que encuentra uno en la praxis, en la clínica. Entonces, a veces a la mamá no le importa que la pandemia, no le importa que el marido no tiene trabajo, pero ella no puede faltar a sus uñas, no puede faltar a su gimnasio, no puede faltar al club nutricional, y es que es un problema. Vamos a revisar rapidísimo nuestras variables. ¿Por qué le urge a la mamá no faltar a su gimnasio? ¿No le urge no perder sus uñas o estar
guapísima, porque si se pone fea, vamos a decirlo así, corre riesgo el marido de voltear a otro lado. Entonces son las dinámicas de las que yo hablo, que tenemos que ir comunicándonos, y de inicio podríamos empezar irnos respetando. Entonces, bueno, si mi esposa ahorita no trae uñas largas como me gustan, con los labios con labial rojo como me gustan, ahorita no trae el perfume que me gusta, tampoco le voy a exigir, ni tampoco voy a voltear a ver a la que sí traiga perfume, yo como hombre. Entonces, todo este tipo, lo menciono porque estas dinámicas existen y son las que encuentra uno. Y a veces es el día a día que se vive al interior de las familias y no lo ven las familias. Entonces, a veces, no a veces, sino es necesario que la persona visualice su situación, su realidad. Y a veces es cruel, es cruda, y pues a nadie nos gusta, porque la verdad, pues a veces es dolorosa y es cruel. Pero si podemos, un aspecto de empezar siendo honestos con uno mismo, pues lo que es obvio no se juzga, ¿no? Entonces nos adaptamos, y es una manera de ir venciendo este tipo de fricciones en las que se tienen que compenetrar las parejas, y sobre todo la comunicación, Miguel. De acuerdo, gracias, Polo. A ver, Tomás, desde el punto de vista jurídico de lo que acabamos de platicar. Sí, fíjate, Miguel, que jurídicamente, pues bueno, es una situación a la cual se enfrentan los tribunales, las autoridades, porque, pues bueno, la necesidad alimentaria, la necesidad económica para satisfacer estas necesidades básicas, pues bueno, cubren varios aspectos. Entonces, aquí es importante, desde la perspectiva criminológica, los factores exógenos que comentábamos hace rato, los factores políticos, sociales, económicos, culturales y de trabajo. Frente a la pandemia, entonces, ¿qué pasó? Hubo reducción de trabajadores en las empresas que incluso llegaron a cerrar, trabajadores que perdieron su trabajo, situaciones que fueron despedidos sin una indemnización, y la Ley Federal del Trabajo no contempla una indemnización para el caso de salud como el que estamos viendo. Entonces queda en el limbo una incertidumbre, en el limbo está la incertidumbre jurídica de que cómo vamos a satisfacer esas necesidades. Entonces, los padres que tienen, para el caso de que los padres que tienen que dar alimentos por mandato judicial y tienen establecido una cantidad, si se reduce su trabajo y una reducción al 50-60%, sus ingresos se ven reducidos. La ley es fría y la ley dispone, a mí me tienes que dar 2,000 pesos, pero ya no los gano. Pero como es un mandato judicial, estás cayendo en una responsabilidad. Y esto abre una arista muy grande y muy abierta, es un abanico jurídico que se abre para darle entrada al amparo, porque esta situación no estaba contemplada, Miguel. Entonces, jurídicamente también hay ese gran problema donde nadie está obligado a lo imposible, pero los jueces aplican el criterio del interés superior del menor o del acreedor alimentario. Entonces, tenemos nosotros asuntos donde, pues bueno, el individuo no tiene trabajo y como tiene una determinada cantidad de dar alimentos, los tiene que cumplir, pero haber estado, entiéndeme que no fue una decisión mía de quedarme sin trabajo, y si yo no tengo una generación de recursos, yo no puedo dar los alimentos a mis hijos, a mis acreedores alimentarios, a mi esposa, y la esposa dice, a mí no me interesa, a mí me pagas o me das mi pensión alimenticia o te voy a ir a denunciar. Ahí considero que el Estado debe ser un tanto tenaz para poder equilibrar esa parte y decir, ok, señora, en este momento no le puede dar los 2,000 pesos, le va a dar 1,000. ¿Por qué? Porque estamos frente a una situación de pandemia. Pero, ¿qué dicen los juzgados? Pues tienes la obligación de darlo y no hay vuelta de hoja. Entonces, ¿qué tiene que hacer el individuo, el deudor alimentario? Acudir al amparo, donde, pues bueno, el Poder Judicial de la Federación tendrá que conceder el amparo porque no está obligado a lo imposible. Los alimentos tienen que ser de manera proporcional de quien los da a quien los necesita y a la capacidad económica de quien los debe de dar. Entonces, no es una situación que el individuo, el deudor alimentario, se haya encuadrado, se haya adecuado en un plano de no querer dar los alimentos. Ya no doy los alimentos porque me despidieron, porque la empresa cerró. Entonces no hubo una indemnización, por tanto, no puedo trabajar porque estamos confinados en casa. Entonces ha sido una situación
de que la sociedad mexicana y en el mundo entero, pero bueno, en particular en México, una reducción de fuentes de empleo y generación de recursos derivado de una fuente laboral. Entonces, bueno, es algo que el Estado no ha visto y judicialmente se ha venido dando la exigencia para cumplir con estos alimentos y por consiguiente, pues se da el incremento de denuncias y de demandas para el cumplimiento de estos alimentos, Miguel. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público. La verdad es que ha sido un tema muy interesante escuchar a dos expertos en la materia desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista jurídico y criminológico, este asunto de la violencia intrafamiliar. En este último bloque me gustaría escucharlos a los dos como expertos en la materia, pero que hablemos de qué le dicen al auditorio, a la gente. Tenemos 12 minutos aproximadamente, y en el cual me gustaría que sí, la gente que ha padecido este tipo de violencia, los que han denunciado, y todavía no sé si estoy en lo correcto, mucha gente que pues desgraciadamente ha padecido alguna situación y no la ha denunciado, no ha levantado la voz por miedo, porque puede romper la familia, porque no hay de otra, porque Dios así lo quiso, por muchas razones. Me gustaría que cada quien desde su trinchera, ¿qué le dice a ese sector de la población? Primero, les digo, a los que no han alzado la voz y que siguen padeciendo esa violencia. A ver, Polo. Sí, bueno, al vivir la cotidianidad, como lo vivimos día a día, pensamos que es lo normal, no conocemos nada distinto, diferente, y es lo que hemos visto desde que estamos pequeños, desde que como vamos creciendo, luego ya hacemos nuestra propia familia y se repite la historia. Sin embargo, se normaliza, ¿verdad?, los estereotipos de convivencia violenta. Entonces, a veces al interior de la familia no lo vamos a ver, pero siempre va a haber en el exterior alguien que nos lo pueda referir de manera muy objetiva. El morbo siempre va a estar en todos lados, pero sí va a haber siempre alguien que de manera objetiva nos haga una observación, de que no a manera de que nos estén juzgando, sino a manera de una, pues de ayuda y de apoyo, ¿verdad? Que nos ven mal y nos sugieren, ¿por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no haces una denuncia? ¿Por qué no vas? Y podemos decir, no, pues es que pues no sé a dónde ir. A veces el no saber qué hacer nos limita, y muchos de los casos hay veces que personas que necesitan ayuda, o sea, recibir tratamiento, necesitan ayuda para recibir ese tratamiento, es decir, necesitan que alguien, lo voy a decir de palabras comunes pero muy objetivas, necesitan que alguien les abra los ojos, que alguien los encauce, los empuje un poquito, los anime, los motive, los jale, ¿sí?, a denunciar. Y bueno, en este caso a las situaciones, pues las personas a veces no se atreven o no dan un paso adelante, porque se vive también al interior y como consecuencia de este fenómeno de la violencia, se viven estereotipos, los prejuicios y los tabúes. Pues es que, ¿cómo voy a denunciarlo? Pues si es mi esposo. Pues es que si me hace o si me pega, pues es que porque me quiere. Cosas así. O a lo mejor es un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de desvalía, ¿sí? De indefensión, vaya a decirlo. Y hay personalidades que se encuentran en ese estado y tienen desde ese temperamento y ese carácter, que no pueden pedir ayuda. Entonces, por eso siempre es importante
crear redes de apoyo, ya sea así como del interior de la familia, así como se vaya extendiendo hacia el macro, cosmos social, por decirlo de alguna manera, y ya sea en la familia, los hermanos, la mamá, es decir, yo ya estoy casado, casada, puede ser el suegro, la suegra, ¿verdad? Los cuñados. A más exterior, en el área laboral, en el área escolar, siempre va a haber alguien que nos va a dar un referente y pues debemos tomarlo, debemos de ser, digámoslo así, si no valientes, pero tampoco cobardes como tal. O sea, tenemos que ver por nosotros, porque a veces decimos, se escucha mucho este tipo de palabras, pues es que por mis hijos, pues es que yo quiero a mi esposo, o pues es que yo quiero a mi esposa, porque hago una acotación rapidísima, que hace rato solamente mencionaba las uñas o el club nutricional o el gym. No, también el hombre tiene la pata coja, la vamos a decir así. ¿Por qué? Porque en el refrigerador no puede faltar la caguama, porque no me hagan ruido porque voy a ver el fútbol, porque, oye, mis cigarros, pues si te dije que no se te fueran a olvidar, ¿por qué no me los trajiste? Entonces ahí encontramos todos estos vicios y situaciones que se viven al interior de la familia. Entonces la acotación era importante porque a lo mejor me van a colgar, van a decir, no, pues tenía que decirlo, pues es hombre, ¿no? O se va a inclinar hacia el lado masculino y no hacia el lado femenino. No, hombres y mujeres tenemos los pies, tenemos un pie más corto que el otro y hay que identificarlo, a cuál le hace falta la plantilla para ponérsela e ir caminando derechitos y parejitos, Miguel. Eso está muy bien. A ver, Tomás. Sí, Miguel. Mira, fíjate que hay una figura que no habíamos tocado, la estaba dejando al último, los famosos centros de mediación. Todo esto a consecuencia de lo que se vive, pues bueno, el Estado tendría que ponerle más carne al asador y hacer más política pública para atender todo esto. Hoy en día, con los centros de mediación, antes de llegar al juicio, pues bueno, exhortan a las partes para buscar una negociación, una conciliación y llegar a un buen término. Pero ¿qué pasa? Que se da el empoderamiento del papá, la mamá, se vuelven partes contundentes o para pelear, para fijar el juicio, la litis, pues bueno, se enfrentan a ello y no hay una negociación y una mediación como tal, porque la mamá exige el 100% de los alimentos y el papá, haciendo sus argumentos, que no los puede dar. Ahora, si bien es cierto, para poder llevar a un buen fin esta figura de mediación, y hay una circular apenas que salió, que para poder fijar las audiencias tenemos que agotar la parte de mediación en los centros de mediación, pero debe de haber más especialistas por parte del Estado. En el caso de psicólogos, criminólogos, que pudieran dar la terapia necesaria y suficiente a las partes para poder buscar una mediación, porque lo que hace el centro de mediación, escucha a la parte que demanda, a la parte demandada, y pónganse de acuerdo. No se ponen de acuerdo, les da una constancia y váyanse al juzgado. Realmente no está siendo funcional la mediación como tal. Entonces, lo que debe de buscar el Estado es tratar de rescatar esos valores por medio de las terapias y las políticas que está obligado el Estado a brindar. Hay instituciones, tenemos los centros de atención a víctimas y con los centros de mediación, pero sí necesitamos los profesionales necesarios y suficientes para poder dar este servicio que la sociedad, la población, la requiere, ¿no? Si bien es cierto, bueno, como manifiesta ya Leopoldo, no va a haber para la caguama, no va a haber para las uñas, pero sí el individuo tiene que escucharlo de una parte externa y de un especialista y decirles que ahorita lo que tenemos que atender es satisfacer las necesidades básicas naturales, ¿sí? Y reducir el costo a lo más que se pueda, tratar de eliminar gastos innecesarios. Si no vamos al gimnasio, no nos pasa nada. Si no nos ponemos uñas, no nos pasa nada. Si no fumamos y no tomamos la cerveza, pues eso, lejos de generarnos un beneficio, nos genera un daño la cerveza y el cigarro, ¿no? Pero bueno, el esposo dice, yo ya trabajé toda la semana y lo merezco. La esposa lo mismo, y te digo, les comento, se vuelve una situación de empoderamiento. Entonces el Estado, por medio de los centros de mediación, no está haciendo el trabajo adecuado. ¿Por qué? Primero, considero, ¿verdad?, que no existe todo el personal profesional, aunado a que hay unas cargas de trabajo exuberantes. Miguel, en mis asuntos, no puedo dar nombres por profesionalismo y ética, pero me han dado estudios de trabajo social y de psicología a 3 meses.
Entonces, ¿dónde queda el apartado constitucional que dispone que la justicia debe ser de manera pronta y expedita? Después de 3 meses me vas a atender psicológicamente y de trabajo social, ¿y qué va a pasar con la violencia? Claro. Queda en el limbo, pero es una carga exuberante que, reitero, no es una culpa del Estado, es la población, pero sí debe de hacer la política adecuada para poder atender esta situación en pandemia. Muy bien. Bueno, pues nos queda básicamente 1 minuto para cada uno de ustedes para que dé su conclusión a este tema, obviamente desde su trinchera, y que pues obviamente agradecemos mucho todos los conceptos que nos han presentado, porque vaya que sí es un tema importante para los tiempos que estamos viviendo. Polo. Sí, bueno, ya lo mencionaba, sí es un tema extenso, es vasto, y podríamos hacer 1, 2, 3 entrevistas como referencia al tema. Sin embargo, bueno, de manera pronta puedo decir que las personas que están viviendo al interior de la familia algún tipo de violencia, la que sea, que se acerquen, que busquen apoyo. A veces ponen el pretexto de no pueden o no saben pedir ayuda, pero a veces está el pretexto de el problema económico, es que la atención es cara, es que no sé a dónde ir. Hay lugares y hay profesionistas que hacen labor asistencial, labor altruista, y se puede atender las situaciones, nada más es que quieran asistir a recibir tratamiento y apoyo psicoterapéutico. Muy bien, Miguel. Gracias, Polo. Tomás, conclusión. Bien, Miguel, pues que cada una de las partes dentro del núcleo familiar, en este caso los padres, las cabezas, pues aporten su granito de la parte emocional, psicológica, para evitar llegar a situaciones o conflictos jurídicos. Ya si llegan a esa parte, pues también que reciban el apoyo por parte del Estado y hacer la política pública adecuada para recibir los apoyos y evitar transgredir, más allá de la parte legal, desgregar el núcleo familiar, que es la base del tejido social, conservarlo, ¿no? Porque el Estado, pues al final del día, el Estado nace de la sociedad. Entonces, pues bueno, es el comentario con el cual podemos cerrar, que cada uno haga su parte y buscar las ayudas profesionales y acercarse a las instituciones públicas o privadas para recibir esta ayuda y esta atención. De acuerdo, muchísimas gracias a los dos. Oigan, antes nada más de despedirnos, me gustaría si me pueden dar, Tomás, algún número telefónico de la sociedad civil que ustedes pertenecen y que si la sociedad, los televidentes que nos están viendo en este momento requieren ayuda precisamente de este y otros temas, por supuesto, pero de manera particular de ¿a dónde se pueden comunicar, Tomás? Bien, Miguel, mira, la sociedad civil a la cual pertenecemos y representamos, para nosotros es una parte muy satisfactoria, es Non Societate Sine Crimine SC. Bueno, los teléfonos, esto es ya traducido, es una sociedad sin crimen. Los teléfonos son 55 26 44 65 94, repito, 55 26 44 65 94, 55 58 35 65 78 y 55 13 13 27 40, y tenemos un número de WhatsApp que es el 56 26 50 37 25, el cual al escribir o al llamar aquí se les va a dar la atención y orientación para que puedan recibir el apoyo de entrada, orientación psicológica, criminológica y jurídica, ¿sí? Muy bien. Entonces ya al llamar y al escribir aquí, ya nuestros colaboradores y profesionales en cada área les darán la atención necesaria. De acuerdo. Pues les agradezco mucho su participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público y estaremos en comunicación seguramente muy pronto. Gracias, Leopoldo Hernández y también Tomás Hernández. Gracias, Miguel. Buenas noches. Muchísimas gracias y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow MX.tv
wowmx.tv.